Quiero empezar con una historia, esa historia de esta imagen que ustedes están viendo, tiene que ver con las famosas llamadas casas palafíticas. Tienen otro nombre a nivel secular, cuando yo las conocí por primera vez siendo muy niño. Son las casas palafíticas en la costa pacífica en Buenaventura. Palafíticas es por esto. ¿Ya? Yo las conocí como casas sobre pilotes, así las conocía yo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están literalmente metidas en el agua. Y yo recuerdo que cuando iban siendo 5 o 6 de la tarde, esto va llegando por ahí hasta aquí. Y en la madrugada va bajando, y cuando en la madrugada, ya en la mañana baja, y en las partes donde está arena o playa salen los cangrejos a millón. ¿Por qué les estoy mostrando esa historia? Porque esta historia tiene que ver con mi vida. Parte de mi familia viene de este sector. Y hace muchos años, cuando yo tendría la edad de... ¿Cuántos años tiene Jerónimo? 8. Yo creo que yo tendría la edad de Jerónimo, o 9, tal vez más. Yo recuerdo que una tía vivía en este sector muy deprimido. Una crisis ya muy particular. Y yo recuerdo que a mí me llevaron a visitar a mi tía, hermana de mi mamá, con una situación particular muy delicada, y a mí me llevaron allá a conocer a parte de mi familia en la costa pacífica colombiana. Era un niño, no tenía ni idea de lo que era llegar a un sitio. Yo cuando llegué a un sitio, obviamente me sorprendí. Pero como algunos ya han escuchado, resulta que las casas, para comunicarse la una con la otra, se ponen tablas. Y entonces un niño de 8 años que lo mandaron a hacer algo, se cayó al agua. La marea ya había subido el agua. Yo caí al agua. Había muchos niños que se ahogaban de esa manera. Y milagrosamente, de alguna manera yo me agarré. El caso fue que no me ahogué, pero no encontraba a mí. Yo gritaba y gritaba hasta que me alcanzan a sacar. ¿Ya? A esa edad, para mí fue muy, muy, muy traumático haberme caído, porque no sabía nadar. Yo no sé, recuerdo, no sé de qué me agarré, de algún pedazo de, no sé, que se ahogaban los niños. Muy hondo, imagínense, eso subía hasta por acá. Y me caí sin que se dieran cuenta. Y entonces eso a mí me marcó muchísimo, me marcó tanto. Les estoy contando, pues vamos a hablar del miedo, y para mí mi primera experiencia con el miedo. Entonces, haberme caído en esa parte me afectó muchísimo, y me afectó tanto. Veamos la siguiente, que también algunos lo han oído. La anterior, Anita, la anterior, por favor. La anterior. A ver si es que yo estoy viendo mal. La que sigue, síganle a ver. La que sigue. La que sigue. Esta. Y luego nos devolvemos. Esto hizo que yo desarrollara un terrible terror al agua. Y este terror al agua me llevó a generar este tipo de alergia. Inicialmente yo no conecté por qué tenía este tipo de afección en la piel. El problema era que cada que yo iba creciendo, cada vez mi tolerancia al agua y al frío era peor. Inicialmente no se conectaba por qué a este niño le estaba realizando mi caso, y entonces yo sufría de terribles, digamos, literal, como se ve ahí, me brotaba tremendamente. Pero cuando empecé a ponerle cuidado, que fue muy delicado, veamos la anterior, Carlita, a eso. La anterior, no la suspendas, Carlita, déjala ahí, pues ya no.
cuando yo empecé a darme cuenta de lo delicado del asunto fue que yo fui creciendo. Estos dos sitios este es el lago Calima en el Valle del Cauca. Entonces recuerdo que alguna vez fuimos a un paseo al lago Calima, sitio muy bonito, y yo recuerdo que yo salí corriendo a meterme al agua al lago Calima, ya no sé, tendría 14, 15 años, un poco más, y literalmente yo que piso, o sea, meto el pie en el agua para empezar a meter, y de repente me broté inmediatamente, tocó salir corriendo, que me echaran una como cobija encima, algo que me diera calor, y yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Tiempo después fui estas son piscinas olímpicas en Cali, y lo mismo, yo iba a aprender a nadar y yo me senté en la piscina y metí ¿cierto? Entonces ya la cosa era que mucho más grave. Entonces la idea era ir al médico, y pues los médicos que dicen, todos los seres humanos tienen la alergia y usted tiene una alergia al agua. Pero el problema ya no era al agua, el problema es que luego empezó a ser al viento frío. Al viento frío, entonces yo me embrotaba, si hacía un viento muy frío, yo me embrotaba, como acabaron obviamente de ver. Ya no era el viento, sino que si yo me demoraba mucho tiempo en el baño, también me embrotaba. Cada vez yo me bañaba tipo el baño del gato, ¿no? Porque no me podía demorar mucho tiempo. Y tenía que salir y meterme en la cama y acobijarme y que me diera calor. Yo tenía que bañarme con cierto tiempo, porque tenía que tener el tiempo en que mi cuerpo se volviera a calentar. Mis papás no sabían, los médicos, pues tómese esto. Muchas de las cosas que tomaba no experimentaba que fuera cambiando mi vida. Cada vez era peor, cada vez yo pensaba meterme en baño si me bañaba o no me bañaba. Porque, a ver, pues, digamos de extracción humilde en nuestro caso, no había aquello de que agua caliente, ¿no? Yo no conocía ni idea, yo no sabía que existía el agua caliente, entonces era agua ¿qué? Fría, ¿no? Y entonces yo lo pensaba muchas veces para bañarme. Y así estuve por muchísimo tiempo. Vamos a dejar ahí la historia para que cuando lleguemos al final cerremos qué fue que sucedió. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque todos y cada uno de nosotros enfrentamos diferentes tipos de miedo. Mi miedo fue ese. A lo largo de los años solamente he experimentado diferentes situaciones que a uno le generan miedo. Vamos a hablar específicamente del miedo, y lo más importante, vamos a hablar de una respuesta espiritual, porque obviamente pues a nivel secular hay muchas propuestas para que el ser humano venza el miedo. Quiero que vaya pensando usted, bueno, ¿cuál es su temor? ¿Cuál es su miedo, si lo tiene? Porque la idea es que al final oremos y que Dios empiece a obrar en nuestra vida si tenemos algún tipo de miedo. Vamos a la siguiente, Janita, por favor, la siguiente. Se dice que nosotros de alguna manera nacemos con temores, nacemos con miedos. El niño tiene temor de que papá y mamá, y cuando todo está oscuro, él no esté ahí. Y los niños, ¿qué empiezan a hacer? Pues empezamos a llorar, empiezan a llorar. Entonces, de una u otra manera, nosotros venimos con una dosis de temor, que como alguien diría, no está mal que uno tenga un poco de temor. ¿Por qué? Porque el miedo de alguna manera nos sirve para la supervivencia. ¿Por qué? Porque si sale un tigre, pues es bueno tener miedo. ¿Para qué? Para salir corriendo. El miedo hace que evitemos lanzarnos por un precipicio. Entonces, el miedo en cierta medida no es malo. El problema del miedo es cuando él va avanzando, cuando él va creciendo y empieza a controlarnos. Ahí es donde el temor hace muchísimo daño. Veamos la siguiente. Ahí es donde nos afecta. Esta imagen es otra historia que me encontré preparando esto, y es que, bueno, todos sabemos 11 de septiembre de 2001, cuando caen las Torres Gemelas. Hay muchas historias que luego salieron. Hay una historia de un latino que tenía en su momento 35 años, él estaba en una de las torres. La historia dice que él alcanza a salir de los edificios,
Pero claro, cuando se derrumban las torres, pues caen una serie de escombros sobre ellos. A él le alcanza a caer escombros, pero él no muere. Luego ya cuando pasa cierto tiempo, él se levanta en medio de los escombros y empieza a caminar, a llamar a sus amigos, y sus amigos, aquellos que habían estado con él, han muerto. Entonces, él tiene que caminar por encima de los muertos, por encima de, bueno, tantas cosas que se experimentó de lo que pasó en lo de las Torres Gemelas. Y por mucho tiempo, por muchos años, el trauma de las Torres Gemelas lo afectó. No podía dormir, tenía pesadillas de oír cosas, se apagaban las luces, se sentía en angustia, entraba en pánico. Por muchos años no montó en un avión. Y entonces tuvo que ser tratado acerca de todo lo que esto le había generado, y le había generado muchísimo, pero muchísimo miedo. Y obviamente pudo salir adelante, pero con mucho tratamiento y con mucha ayuda. ¿Por qué? Porque el miedo había tomado control de su vida. Y ahí está entonces cuando hablamos del miedo, que el miedo nos termina atrapando. Vamos a la siguiente. Por eso es muy importante que entendamos esto. Y es, como decía al inicio, es bueno tener algo de miedo. Miedo nos ayuda, nos guarda, nos protege, que huyamos del peligro, que huyamos de algo que nos hace daño. El problema es cuando ese miedo empieza a crecer. Cuando tenemos más miedo, muchísimo miedo, cuando ese miedo se vuelve permanente y cuando se llega a algo llamado el estado de miedo. Una cosa es una emoción de miedo y otra cosa es que el miedo se vuelva parte de mi vida. No sé si me hago entender. Podemos tener un momento de miedo, pero luego ya pasó. Pero el problema es cuando deja de ser un estado, una emoción, para que se convierta en parte de mi vida. Y cuando el miedo se convierte en parte de nuestra vida, el cuerpo llega un momento en que no aguanta sentir esta presión constante de miedo, cualquiera que sea. Y el cuerpo obviamente empieza a vivir sus consecuencias. Vamos a la siguiente. Pues obviamente hay una serie de cosas que cuando yo vivo en un estado de miedo permanente, de temor al futuro, de incertidumbre, de la situación de la casa, de la familia, de mi salud, que tal vez me va a pasar algo, cuando cada uno de nosotros permitimos, o como alguien diría, dejamos que el miedo como que haga un golpe de estado a la mente y diga, bueno, a partir de ahora vas a vivir con miedo de manera permanente. Y aunque a veces uno no lo reconozca, el cuerpo se comporta de cierta manera cuando estamos pasando, mantenemos estados de miedo. Por ejemplo, dicen estudios que cuando uno mantiene el estado de miedo permanente, pues hay un dolor de cabeza constante. Porque claro, hay una sobrecarga sobre nuestro cuerpo que hace que estemos todo el tiempo preocupados, angustiados. Y hay un momento en que el cuerpo no aguanta y empezamos a tener dolor de cabeza, situaciones, por ejemplo, con la tensión como tal, desajustes a nivel hormonal que el cuerpo no alcanza a digerir y a tratar y no se alcanza a recuperar. Y el cuerpo, pues obviamente es una esponja. Obviamente, ¿qué decir del alma? Empezamos a tener pensamientos de angustia, de preocupación y ansiedad. También nos afecta la parte espiritual. Recordemos muy bien lo que sucedió con Adán y Eva en la relación con Dios. Cuando ellos tienen miedo y Dios los busca, ¿qué hacen ellos? Se esconden. Adán dice, sentí miedo, tuve miedo, y Adán se esconde. A nivel espiritual, pues obviamente también nos empezamos a sentir distantes de Dios, como que Dios no me responde, como que Dios no me contesta, y eso empieza a afectar todas estas áreas de nuestra vida y empieza a pasarnos una cuenta de cobro muy grande. La realidad es que, a propósito, y lo hemos oído tal vez algunos, la vida post pandemia para la mucha gente ha sido muy fuerte. Se dice que uno de los fenómenos más tremendos que el ser humano está viviendo es ansiedad. Y ansiedad es ¿qué va a pasar más adelante? ¿Qué va a pasar? Y claro, porque salimos de la pandemia y entonces Rusia y Ucrania, cada rato será que se arma o no la siguiente guerra. Y estamos así, entonces la economía. Y entonces el ser humano como que
sale de una y entramos en otro estado de manera tremenda. Y eso está pasando la cuenta de cobre del ser humano. La pregunta es, ¿cómo hago yo? ¿Qué hacer? Porque el miedo va a estar allí. No se va a ir. No podemos decir, bueno, hoy usted se va a ir sin miedo. No, eso sería una mentira. El tema es, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo yo puedo gestionar mis miedos y mis temores? Vamos a la siguiente, por favor. Sobre todo, hay algo muy importante que me encontré con esta imagen y la quiero compartir, y es que el problema con el miedo es el que el miedo, a ver, estas son diferentes zonas. Cuando yo entro en mucho miedo y no lo supero, el miedo me hace volver a la zona de confort. Entonces, por eso mucha gente a causa del miedo prefiere quedarse en esta zona, porque esta zona tiene que ver con lo seguro, con lo cómodo, donde yo siento que tengo el control. Y entonces, por ejemplo, hay gente que está en un trabajo terrible, pero dice, pero yo me aguanto, porque esa se convierte en su zona de confort. O hay personas que están en relaciones terribles, tóxicas, terribles, pero dicen, pero esta es mi zona. Quiero aclarar, no estoy mandando a ninguna pareja casada a separarse. Fui y me dijeron que tú eras tóxico, me voy. No, tampoco. No, es otro tema, ¿no? Hay que manejarlo. Pero estamos hablando de eso. Entonces, ¿cuál es el peligro del miedo, de los estados de miedo? Y es que hace que yo me mantenga en esta zona. Tan tremendo es, en mi caso, ¿qué me pasaba? Cada que yo tenía contacto con el agua, había una reacción para que yo regresara ¿a dónde? A mi zona donde yo no experimentaba eso. El tema es que eso me estaba pensando, me estaba marcando. Entonces, cuando tenemos muchos temores y muchos miedos y no avanzamos hacia poder superarlos, nos mantenemos aquí. La realidad es que muchísima gente está en esta zona mal llamada, digo yo, zona de confort. Y entonces a causa de los miedos o temores siguen allí. Pero está demostrado que cuando uno supera esto, uno puede llegar a esta zona. Y es más, lo que dicen los expertos es que el éxito, digamos nosotros, la bendición, no está aquí, es cuando superamos esto. Pero vaya usted y supere eso. Ese es el reto. Entonces, hay una zona, y digamos, esta zona de este color como azul es la cosa, ¿no? Que es maravillosa, que es extraordinaria, donde diríamos Dios tiene las bendiciones, los milagros, las cosas maravillosas para nuestra vida, pero por estar aquí no disfrutamos de esa parte. Por estar aquí la zona de miedo nos hace devolver. Y pensemos entonces, ¿cuántas cosas yo me estoy perdiendo? Usted se está perdiendo por mantenerse en esta zona y entonces renunciar a lo que Dios tiene para nuestra vida. Oímos mensajes, vemos lo que dice Dios en su palabra, pero vemos algo distante, porque decimos eso no es para mi vida. Veamos la siguiente, por favor. Entonces, vamos a empezar de manera, digamos, general, y luego entramos a lo medular de cómo vivir por encima del miedo. ¿Por dónde empezar? Primero, aceptar que el miedo hace parte de nosotros. ¿Y algún día voy a dejar de tener miedo? No, siempre van a haber cosas que usted y a mí nos hagan sentir que miedo, temor, un nuevo trabajo, ¿cómo me irá a ir? Un cambio de ciudad, me adaptaré. Siempre van a haber circunstancias que a nosotros nos van a generar temor. Tenemos un hijo, no sé, y entonces el reto de, ¿seré un buen papá? ¿Cierto? ¿Seré una buena nona? Estrenando ser abuela. ¿Seré una buena nona? No. Entonces todos tenemos temores. El tema es aceptar, o sea, bienvenido. De eso, siempre que hay retos. Yo recuerdo cuando veníamos haciendo iglesia presencial y de repente se cerró el mundo en cuanto al coche. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo? Entonces, ¿o era el miedo o qué? O aprender la tecnología. Entonces, siempre vamos a estar expuestos a eso y hay que aceptarlo. Lo segundo, por dónde empezar es cuide su monólogo interior, que quiere decir, ¿qué es lo que usted se cuenta cuando usted tiene miedo? Porque uno habla con uno mismo, consciente o inconsciente. ¿Cuál es la historia que usted se está contando? Las cosas no van a funcionar. De esta no voy a salir. ¿Cuál es la historia que usted se está contando?
Dicen los estudios que uno muchas veces confabula contra uno mismo. Uno mismo a veces se sabotea. Y eso es terrible porque que otro me sabotee, listo, pero cuando yo mismo soy el que me autosaboteo con mis pensamientos. Yo en estos días le decía al grupo, hablábamos acerca de la ansiedad, decía que nosotros somos los que le damos el valor a las cosas. Nosotros somos los que le decimos, uy, esto tiene gravedad 10, cuando de pronto la gravedad, ¿cuál es? 3. Y yo pongo un ejemplo muy rápido. El viernes me tocó ir a recoger a Hannah, que tuvo una jornada de convivencia, y eran 4, habían dicho que 4:30. No, a las 5, entonces apenas a las 5 la fui a recoger a ella. Y entonces, claro, me coge ese trancón como 5:30, y la noche tenía una reunión, y entonces yo empecé a entrar en ¿qué? En preocupación, ¿cierto? Pero claro, es que eso es cuando uno enseña algo, uno mismo le toca que bueno, para mí que toca aplicar la enseñanza de la ansiedad. Entonces lo primero que dije, bueno, tengo dos cosas, me angustio por el trancón o qué, o me relajo, o lo acepto, que es diferente a resignación, ¿no? Que ese es otro tema, ¿no? Lo acepto, o yo no puedo hacer nada. Entonces que me relajé y dije, bueno, ya voy tarde, o pues ya me tengo que recogerles ahora. Y entonces, a ver, ¿a dónde voy con esto? En lugar de ponerle 10 al trancón de gravedad, le voy a poner 4 a esto. Y apenas hice el ejercicio, inmediatamente me calmé. Y entonces fui, claro, cuando de venida, ¿cierto? Mi esposa, muy tierna ella, mi amor, tráeme tal cosa. Ay, si yo me con el tiempo. Trae unas empanaditas para comer. Yo decía, Dios mío. ¿Ya? Pero yo venía en la angustia con el tiempo. Dios mío, maestro, tiene idea. Y miraba a mi hija, papá, así cansada. Y yo tengo la reunión, ¿ya? Pero por lo mismo, entro en angustia, entro en preocupación, o ¿qué es lo que yo me estoy contando? Me toca calmarte, ¿qué vas a hacer? Entonces llegamos, Ana, suba, voy a comprar las deliciosas empanadas de la alegría, ya, traerlas. Y luego me di cuenta que alcancé a tener el tiempo. Pero lo que quiero decir es que tal donde yo le ponga 10 de gravedad al trancón, al favor que me estaban pidiendo. Y exactamente, entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que usted se está contando? Porque muchas cosas generan temor, es porque usted les pone un valor. Apréndase eso. Si de algo quiero que hoy se aprenda, además de lo que vamos a ver más adelante, póngale el valor a las cosas. Pero esto es 10, no, esto no es 10. De pronto es 5, póngale, usted es el que le pone valor a las cosas. ¿Cómo? Claro. Entonces, es una decisión. Si no, usted va a estar en estados de miedo constante. Hay un nuevo trabajo y me toca y tecnología y no sé qué. Y si yo soy, a mí la tecnología me atropella. 10 de gravedad. No es 10. No es 10. Usted la tecnología no va a atropellar. Póngale un número más bajo y usted va a empezar a decir, yo soy capaz. Miren, yo hace rato, a mí, por esto de compartir de Cristo y de Dios, siempre he creído que uno tiene que manejar un segundo idioma para llevar el mensaje al mundo. Entonces, he estado estudiando inglés y yo recuerdo que la primera vez resulta que estoy en una clase virtual y entonces estoy con alguien de la India, de Corea, de China, de Turquía. No había ni un colombiano en ese salón. Entonces empieza la profesora a hablar que yo no le entendía. Porque uno cree que entiende hasta cuando alguien le hable, un nativo le habla a uno, ¿no? Hello, how are you? Y entonces, pero luego me di cuenta que mis otros compañeros, igual de otros países, también estaban Fernández, hágale. Pero tuve que romper el esquema de que yo me estaba diciendo, y no, pues estoy aquí con esta gente de otros países, bueno, ¿cierto? Y ahí me lancé y ahí vamos.
Pero a veces uno es el que se cuenta que yo no soy capaz, yo no puedo, qué pena, qué van a decir. Cuídese del monólogo que usted está diciendo, pero esto no es lo más importante para vencer el miedo. Vamos al siguiente punto, por favor. ¿Cómo vencer? ¿Cuál es? Vamos, dejemos ahí. Una pregunta. Estamos poquitos, así que podemos preguntar. ¿Cuál es el antídoto para el miedo? El mundo se ha debatido. ¿Cuál es el antídoto para el miedo? Y entonces algunos decían, no, cuando usted tenga miedo, el antídoto es el valor. O sea, tiene que ser ¿qué? Fuerte. Tiene que ser fuerte. Ante el miedo es lo que le dicen a uno, uy, no tenga miedo, eche para allá. Claro. Entonces usted tiene que darle fuerte porque el antídoto para el miedo es la fortaleza, dicen algunos. O la fe, dicen otros. Pero quiero hoy contarles algo, primero desde la ciencia y me encanta, luego desde la palabra de Dios. ¿Cuál es el antídoto para el miedo? Veamos la siguiente. Primero la ciencia y luego Dios. Imagínense este cuadro que estamos aquí. Dicen los estudiosos que el centro del miedo está aquí. Yo había oído que teníamos amígdalas aquí, pero hay un órgano llamado amígdala que existe en el cerebro, ¿ya? Que tiene parecido con una pequeña, sí, como una bolita exactamente, que cuando ante situaciones de estrés, de angustia, aquí empieza el miedo. Dice que ese órgano inmediatamente ¿qué hace? Se inflama y usted empieza a entrar en crisis. Entonces, estudios descubrieron que el mecanismo en el cerebro está allí. Cuando hay estrés, cuando hay angustia, cuando hay preocupación, cuando hay una sensación de incertidumbre, esta parte se activa y se hincha. Pero imagínense que estudios han demostrado que cuando una persona, por el contrario, se siente amada, se siente querida, inmediatamente esto y el miedo empieza ¿a qué? A desaparecer. Eso lo encontraron hace algunos años. Que inmediatamente esto se deshincha y entonces la persona se siente bien, se siente amada y aunque el panorama puede ser incierto, tiene como fe para echar para adelante. Porque al final lo que concluyó la ciencia, que hace rato lo dice la Biblia, es que el antídoto para el miedo es el amor, imagínense. El antídoto para el miedo es el amor. Claro que sí. Y uno lo sabe con los bebés, con los niños, ¿no? El antídoto para el miedo, miren que no es el valor. No es que usted tenga fe necesariamente. El antídoto para el miedo es el amor. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Hice la cuenta, 1938 años, casi 2000 años. La Biblia dice lo que la ciencia confirma hoy. El antídoto es el amor. Yo quiero que veamos dos textos. Siguiente, por favor. Para que veamos lo que dice primero de Juan 4:8. Hemos oído mucho esto. Dios es ¿qué? Amor. Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. Dios es amor. Dios es amor y lo demostró ¿cómo? Enviando a su Hijo. Ahora, quiero aclarar algo muy importante. Recordemos que existen muchos tipos de amor. ¿Se acuerda? El amor filial, el amor de familia, el amor eros, el erotismo, ¿cierto? Claro, pero también está lo que hemos oído, claro que sí, el amor incondicional. Ese es el único que ama, así ¿quién es? Dios. Los seres humanos no amamos de manera incondicional. Si cara llega 3 fines de semana borracho y bebido, ya no momento en que viene va a decir desgraciado, ¿qué le van a hacer? Con uno tiene. Con uno tiene. Porque amamos de manera incondicional, somos seres humanos. Y Charito va a llegar y claro que él es su amiga. Entonces, porque amamos de manera incondicional. Los seres humanos amamos de manera condicional. El único que nos ama de manera incondicional es Dios. Este amor es ese, el amor de Dios
Dice, Dios es amor y Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo. Pero veamos el siguiente, que es el texto clave. Esa clase de amor, ojalá usted lo subraye. Dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto que hace, extraordinario, expulsa el temor. Esto confirma lo que la ciencia hace unos cuantos años dice. Hace casi 2000 años, Dios inspira a Juan el apóstol, llamado el apóstol del amor, el que se le recostó al pecho a Jesús. Y el apóstol Juan dice, ¿saben una cosa? Dios es amor, demostró su amor dando a su Hijo, porque ¿saben una cosa? El perfecto amor, el único amor perfecto es el echa fuera, expulsa todo temor. Y ahí empiezan los procesos de sanidad. Yo quiero retomar mi historia, porque aquí donde siempre cuento esta parte. Y entonces, ¿cómo pude yo avanzar para superar el terrible temor y trauma que me había generado haberme caído a los 8 o 9 años en ese sitio, en ese lugar? Con todo lo que venía pasando, iban pasando los años y no avanzaba en la sanidad. Yo recuerdo siempre, como contó alguien ahora, en un encuentro con Dios, en un retiro, en un tiempo también de oración, donde yo empecé a llorar y a decirle, Dios mío, va a llegar un momento que no me voy a poder bañar. Así era la cosa. Cada vez era la cosa. Y yo recuerdo que yo empecé a llorar y a decirle, si tú eres real, yo necesito que me sanes. Porque a mí este miedo me está consumiendo, está paralizando, me está afectando. Yo me imaginaba, Dios mío, que yo me case y que yo me bañe. Mi esposa me decía, ¿usted qué? Y yo, ¿cómo le explico? Ese era mi trauma, ¿no? Pero yo vivía en esa crisis. Yo empecé a orar, a decirle a Dios que si Él era real, que si Él existía, que Él me sanara de ese trauma, porque los médicos que me decían, tome esto, y yo tomaba y nada, y tome esto, y yo no me sanaba, era mi caso. Pero tuve un encuentro con Dios en oración, donde yo recuerdo que Él habló a mi corazón, y cómo habla Dios al corazón es algo muy personal, donde yo recuerdo que simplemente recordé de nuevo esa imagen, pero yo escuché una voz que me dijo, yo estaba allí, y no te ahogaste porque yo estaba allí. Y cuando yo recuerdo que yo escuché esa voz en un tiempo de oración, en un retiro, y había mucha gente, y yo me aparté un sitio a orar, creo que yo empecé a llorar muchísimo porque yo escuchaba esa voz como yo estaba allí, yo no te dejé, yo estaba allí, yo estaba allí. Y ese día se quedó algo por dentro, Dios hizo algo muy especial. Luego yo salí de ese encuentro y empezaron a pasar los días y yo empecé a notar que cada vez la tolerancia que era alta empezó a, ¿cómo diríamos?, a disminuir. O sea, cada vez yo podía demorarme más en el baño, cada vez yo podía aguantar más el frío. Y no fue instantánea, porque hay sanidades que son ¿qué? Pero mi sanidad fue ¿qué? Progresiva, con el paso de los meses. Eso fue bajando, fue bajando, fue bajando. Yo quiero mostrar estas últimas imágenes para que oremos. Estas imágenes no se ven muy bien, pero esta imagen que se ven aquí es la cima del monte Sinaí en Egipto. Una vez tuve la oportunidad, un par de veces, de ir con personas a Tierra Santa. Hace un frío el tenaz allá. Yo recuerdo que cuando yo fui, yo tenía miedo. ¿Cuál era el miedo? O sea, todavía dudaba un poco. Pero recuerdo que ascendimos al monte Sinaí, vimos la madrugada, yo estaba súper arropado y no me dio nada, porque yo me brotaba la parte que no me arropaba. Luego en un diciembre, en esa misma temporada viaje, en diciembre hicimos algo llamado los bautizos en el río Jordán. Y a mí me dijeron, venga para que usted también ayude a bautizar. Y era diciembre, tiempo de invierno. Esa agua estaba congelada.
Y otra vez me metí así como, me metí y nada pasó. Y yo recuerdo que ayudábamos a bautizar, y eran como 100 personas. Yo me quería salir, no, yo también quiero. Y ese día fui sano y luego, pues ya y luego, estas son las piscinas de aquí, donde ahora suelo ir a hacer natación, donde yo vine a ustedes a aprender a nadar ya muy grande, cuando yo no podía hacer. ¿Qué le quiero decir con esto? Y es, Dios es un Dios que obra. Y si nosotros tenemos algún tipo de temor, o cuando nos tengamos, que puede suceder, en Él encontramos el amor que expulsa ¿qué? Todo temor. ¿Cuál es el primer paso para alguien que está aquí por primera vez y para quien lo quiera recordar? Este es el paso que abre la puerta a que Dios actúe en nosotros. Yo estoy a la puerta, yo quiero entrar. Y eso aplica cuando yo leo o escucho este pasaje por primera vez, pero aplica por siempre en cualquier momento. Yo quiero estar contigo en medio de tu miedo. Yo quiero invitarles a que oremos y que si hay algún tipo de temor o de miedo, le pidamos a Él que Él, con su amor, que lo saque. Porque recuerde que hay una zona de bendición que lo está esperando usted para que vea la gloria de Dios. Así que vamos a ponernos de pie o allí sentados y vamos a orar.